Pues ¿cómo están, vagabunderos? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Vagabundeando. Yo soy Juan Carlos de la Mora. Y yo soy Fernanda Albarrán y los invitamos a aventurarse en este recorrido porque simplemente esta emisión no se la pueden perder. Por lo tanto, como cada semana decimos, a vagar se ha dicho. Un lugar, una historia, un recinto cultural. Ubicado en la delegación Coyoacán, nos encontramos en uno de los museos más representativos de México, donde sus paredes llevan impresas la historia de una mujer y una pareja de espíritu artístico, del cual dio origen a uno de los más ilustrativos representantes de la pintura. Tienes toda la razón, Fer. De hecho, vagabundeamos juntos por el Museo Frida Kahlo, mejor conocido como la Casa Azul. Es más, vagabunderos, tomen su equipaje y demos un bello tour por aquí, por esta, la Casa Azul. Así que en un momento, regresamos. En Inspira TV queremos que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook y Twitter. No dejes de visitar nuestra página oficial www.inspiratv.com.mx, donde puedes consultar la programación y ver las emisiones más recientes. Inspira TV. Este espacio es la mejor representación que se tiene sobre la vida y obra del artista Frida Kahlo, quien dejó como herencia cultural este sitio, en el que a través de él podemos respirar el pasado. En uno de los barrios más bellos de la Ciudad de México se encuentra ubicada la Casa Azul, en donde el artista creció, vivió y murió. Tras la muerte de Kahlo 4 años después, este lugar fue convertido en museo en 1958. En él se albergan los objetos más personales de la pareja Kahlo Rivera. Muchas de las obras más representativas de esta artista se encuentran dentro de la casona. Es por eso que hoy recorremos sus habitaciones para llevarlas hasta ti. Pues bien, vagabunderos, en esta ocasión tenemos a la licenciada Hilda Trujillo, directora del Museo Frida Kahlo. ¿Cómo está, licenciada? Hola, mucho gusto, muy contenta de recibirlos aquí en la Casa Azul de Frida Kahlo. No, y nosotros la verdad también felices porque nos haya brindado estas facilidades y sobre todo para que los vagabunderos conozcan un poco de la información de esta enorme casa. Yo le tengo la primera pregunta, licenciada. Sí. ¿Qué historia guarda la casa y finalmente por qué se le denomina la Casa Azul? Bueno, mira, esta casa cuando se construye era una casa muy afrancesada, como era el estilo en la época. En esa época las élites mexicanas todas querían ser francesas y el papá de Frida, de origen húngaro-alemán, trabajaba en el gobierno de Porfirio Díaz como fotógrafo y tenía buenos ingresos y con esos ingresos construye esta casa. De hecho, la colonia se llama El Carmen por Carmelita, la esposa de don Porfirio Díaz, ¿no? Y cuando esta casa sufre varias modificaciones, pero la principal es cuando viene Trotsky a México, que Diego Rivera compra esta parte del jardín porque pensaba que podrían dispararle y matarlo, porque lo perseguían los estalinistas. De hecho, lo mataron, pero a 2 cuadras de aquí, ¿verdad? Luego, la casa en ese momento se pinta de azul y de amarillo los pisos. Es un color que Frida escoge y porque para Frida todos los colores tienen un significado. Ustedes pueden ver en su diario cómo ella cada color le atribuye distintas características, ¿no? Entonces ni en su casa ni en su obra el color pasa desapercibido o es un elemento decorativo, es un elemento esencial y tiene un símbolo. Guillermo Kahlo, fotógrafo de origen judío húngaro, casado con la mexicana Matilde Calderón, adquirió en 1904 un terreno de 800 metros cuadrados, situado en la esquina de las calles de Londres y Allende, que formó parte de la Hacienda del Carmen, antigua propiedad de los carmelitas.
Pintada de azul por fuera y por dentro, parece alojar un poco de cielo. Es la casa típica de la tranquilidad pueblerina, donde la buena mesa y el buen sueño le dan a uno la energía suficiente para vivir sin mayores sobresaltos y pacíficamente morir. Esas fueron las palabras con las que Carlos Pellicer describió la casa en noviembre de 1955. Tenemos más del museo La Casa Azul. Regresamos. Es inherente a los seres humanos. Hola, ¿cómo están mis queridos amantes del rock y de la música? Mi nombre es José Carlos Villalba. Acompáñanos en un recorrido musical cada semana y conoce bandas nuevas. Y mi nombre es Viviana Gil y como cada semana les traemos a una super banda que seguramente después de esta emisión se va a convertir en una de sus favoritas. Bueno, y díganme, ¿cómo surgió la idea de formar esta banda? Nos gusta el punk, nos gusta el reggae, nos gusta el ska, el rock, el blues. Si tienes una banda, este es el mejor programa para darla a conocer. No te pierdas. Conexión Sónica. Todos los viernes por Inspira TV. Un 6 de julio de 1907 nace en este domicilio Frida Kahlo Calderón. La lucha zapatista contra carrancistas formó parte de sus recuerdos durante su infancia. Tras diagnosticarle poliomielitis, se mantuvo encerrada en el inmueble. Pues les platico, vagabunderos, que este inmueble guarda muchas historias, sobre todo la historia de amor entre los dos más grandes pintores que ha dado la historia de México. Nos referimos a Frida Kahlo y Diego Rivera. Todo comenzó cuando Frida buscó a Diego para que le diera un punto crítico acerca de una de sus obras. Sin embargo, el flechazo no fue inmediatamente, eso se dio con el tiempo. El 21 de agosto de 1929, la pareja contrajo nupcias. Sin embargo, la liquidación de la hipoteca sobre la casa corrió a cargo de Diego. Gracias a eso, ambos pudieron seguir viviendo en este sitio. A lo largo del tiempo este inmueble ha sufrido diversas modificaciones, como por ejemplo la sufrida en el año de 1937 cuando León Trotsky vivió aquí con Diego Rivera y Frida Kahlo. En ese año se tapizaron las paredes y todos los muros fueron pintados de color azul, además de que se compró un predio de 1040 metros cuadrados para albergar un jardín, esto con el único fin de proteger la vida del político ruso, ya que era perseguido en su país por parte de José Stalin. Dentro de la casa, cada objeto tiene un significado especial. La casa misma habla de la vida cotidiana de Kahlo, y en cada rincón se alberga la esencia de sus momentos más íntimos. Entre el 17 de septiembre de 1925 y 1927, Frida debió de permanecer grandes periodos recogidos en su casa, a causa de un accidente que sufrió cuando el camión en el que viajaba con su novio, Alejandro Gómez Arias, fue embestido por un tranvía. Les platico, viajeros, que totalmente cubierta de yeso y con un aparato ortopédico en su cuerpo, aquí Frida Kahlo empezó a realizar sus primeras obras. De hecho, existe un dibujo de aquellos años donde podemos ver una camilla, el cuerpo inerte de Frida vendado y la casa azul a un lado. Después del accidente que sufriera Kahlo en el autobús, su madre mandó colocar un espejo en el techo de su recámara, y hasta la fecha permanece siendo parte de la decoración de esta casona. Tras la sombra del recuerdo siempre existe una historia que contar, es ahí donde la verdadera esencia se plasma. Y es también lo que deja entrever lo que somos, fuimos y seremos. Así que ustedes no se despeguen porque en un momento regresamos. A través de los tiempos han surgido en el mundo seres aborrecidos por la sociedad. Psicópatas que disfrutan de mutilar, violar y hasta comerse a sus víctimas. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Iremos a sus facetas más íntimas para encontrarnos cara a cara con ellos. Killer Files. Asesinatos en serie. ¿Cómo y por qué los perpetraron? Miércoles, episodios quincenales por Inspira TV.
Ya estamos de regreso y continuamos con este recorrido donde las historias se perciben en el aire. En la cabecera de su cama permanecen los retratos de Lenin, Stalin y Mao Zedong. En el estudio se encuentra el caballete que le regalara Nelson Rockefeller, sus pinceles y sus libros. Y en su recámara de noche se guardan la colección de mariposas, obsequio del escultor japonés Isamu Noguchi, además del retrato que le hiciera a Frida su amigo y amante, el fotógrafo Nicholas Murray. Tras la llegada de León Trotsky a México en 1937, la Casa Azul se encontraba deshabitada, ya que Frida y Diego vivían en la Casa Estudio de San Ángel, diseñada y construida por Juan O'Gorman en 1936. Y bueno, también coméntenos un poco acerca de las modificaciones que sufrió la casa cuando llegó León Trotsky aquí. Bueno, es como te decía, se amplía este jardín, Diego compra el jardín para que no le disparen, pero también en ese momento Frida pinta la Casa Azul, los pisos amarillos y decora los jardines. Aquí, por ejemplo, Diego Rivera estudiaba el códice badiano, los códices, pero en particular el badiano para estudiar las propiedades medicinales y afrodisíacas de las plantas, y Frida estudiaba los libros de botánica. Entonces tú ves muchas plantas en la obra de Frida y en la obra de Diego. Aquí ninguna planta está de adorno, todas tienen están muy estudiadas cómo fueron colocadas por Diego y por Frida. Y también pusieron elementos prehispánicos, conchas. Diego agrega, eso lo hizo un poco más tarde, ya en los años 40, el estudio de Frida Kahlo con piedra volcánica, como iba a construir el Anahuacalli. En febrero de 1939 es cuando León Trotsky decide pagarle una renta a Diego Rivera, a lo que el pintor se niega. Por esas fechas, precisamente vagabunderos, y debido a las infidelidades entre ambos pintores, la pareja se separa y Frida regresa a la Casa Azul. A finales del año 1939 e inicios de 1940, la pareja se divorció. Sin embargo, ambos permanecieron en contacto. El 8 de diciembre de 1940, Diego y Frida contrajeron nupcias por segunda vez. A principios de 1941, poco antes de la muerte de Guillermo Kahlo, padre de Frida, el matrimonio Rivera regresó a México y se estableció en la Casa Azul, aunque Diego siguió conservando su recámara en San Ángel. Diego construyó en esa época el ala de la casa que da a la calle de Londres. Seguramente ustedes se preguntarán qué pasó con la casa después de la muerte de Frida Kahlo, ¿no, vagabunderos? Pues en un momento se los contaremos. Frida Kahlo Calderón murió en el piso superior de esta casa el 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años. El velorio tuvo lugar en la Casa Azul. Posteriormente el cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes para hacerle un homenaje póstumo, y un día después fue cremado, según el deseo que Diego Rivera se encargó de cumplir. Y bueno, platíquenos más o menos cómo y cuándo surgió la idea de que se hiciera la casa un museo. Claro, Diego Rivera y Frida Kahlo siempre tuvieron la idea de heredar sus bienes, obra prehispánica al pueblo de México. Y ellos desde los años 40, Diego empezó a construir el Anahuacalli y Frida y Diego empezaron a arreglar las cosas de tal manera que fuera donado no al gobierno, ni a ninguna gobierno de la delegación, ni distrito, ni federal, solo al pueblo de México. Entonces somos una asociación civil sin fines de lucro. Y pues Diego y Frida desean abandonar todos sus bienes, y cuando Frida muere, Diego empieza a arreglar este museo y se abre en 1958, un año después de la muerte de Diego Rivera. Desde entonces está abierto como museo. La Casa Azul se transformó en museo en homenaje a la vida y obra de Frida Kahlo, el 12 de julio de 1958. Para este efecto, Diego Rivera donó el inmueble a la nación e instauró un fideicomiso en el Banco de México, quien a su vez nombró un comité técnico para su administración. La museografía estuvo a cargo de Carlos Pellicer, amigo cercano de la pintora, quien estableció un orden en toda la casa respetando su esencia original. Colocó en los armarios puertas de cristal, colgó los cuadros en los muros y expuso en vitrinas los papeles íntimos. Las habitaciones de Diego y Frida permanecieron casi idénticas a como eran en los últimos años de sus vidas. Bien, licenciada, de hecho, ¿qué relación existió entre Dolores Olmedo y la casa? Bueno, cuando muere Diego Rivera, él era muy amigo y mecena, Lola Olmedo era su mecenas y muy amiga de Diego, y él encarga
que abra al público y que este museo y el Anahuacalli. Entonces ella con su propio dinero pues mantiene los dos museos abiertos, y el Anahuacalli de hecho estaba construido solo la primera parte y la fachada, que es un museo maravilloso que tienen que ir. Por supuesto. Y solo estaba hecho termina la fachada, y Dolores Olmedo lo termina, y aquí también mantuvo con su propio dinero abierto, aunque ella nunca quiso mucho a Frida Kahlo, pues se tenían celos mutuos, ¿no? Sí. Profesionales. Celos, pues más bien de amores. Antes de morir, Diego le pidió a Lola que por un lapso de 15 años no se abriera el baño de la recámara que fuera de él. Pasó el tiempo y mientras vivió, Lola respetó la voluntad de su amigo. Dejó cerrado no solo ese espacio, sino también el baño de la recámara de Frida, una pequeña bodega, baúles, roperos y cajones. Diego había dejado un inventario breve de las cosas que guardó en su baño, pero hasta hace poco no se sabía lo que se encontraba en el resto de los lugares. No te aburras en casa y sal a vagabundear por nuestra ciudad. Pasarán un rato inolvidable con la persona que vengan. Fernanda y Juan Carlos serán tus guías para recorrer los sitios históricos y más verdes de la metrópoli. No olviden de visitar este bello sitio, ya que... Y como verán, ya nos encontramos en el Parque Francisco Villa. Así que no se desconecten del programa más viajero de internet, Vagabundeando. Los lunes. Pues en verdad, qué interesante información, vagabunderos, y es un privilegio el poder estar aquí en la Casa Azul. Frida Kahlo, le agradecemos a usted, licenciada Hilda Trujillo, por las facilidades otorgadas, y en verdad muchísimas gracias, porque los vagabunderos yo creo que van a tener mucha información acerca de esto. Ojalá que puedan venir. Aquí hace como un mes estuvo Peter Greenaway, también estuvo Peter Gabriel, ha estado pues la Toya Jackson, todas las personajes que vienen a México vienen a ver este museo, y la verdad es porque guarda como una síntesis de lo que es México, ¿no? Y es cuando llega uno a este museo y dice qué maravilloso país tenemos. Ojalá que puedan venir y que no sean como los políticos incultos, que se cultiven, porque tenemos una clase política muy burra, así que los jóvenes tienen que dar el cambio, y a través de estos canales independientes y del Twitter y del Face demostrar que es a través de la información, la lectura, y ir a nuestros museos y conocer nuestra vida que este país va a cambiar. Pues sin lugar a dudas tomen nota, vagabunderos, y en verdad dense una vuelta por la Casa Azul, ya que se llevarán grandes sorpresas. Así que seguimos con el recorrido. Se dice, Fer, que las paredes oyen, y si estos muros pudieran hablar, realmente nos contarían muchas historias de los dos pintores más grandes que ha dado la historia de México. Por lo tanto, vagabunderos, les recomendamos que vengan aquí a la Casa Azul, un lugar plasmado de muchas sensaciones y colores que ustedes tienen que venir a disfrutar. Claro que sí, y si ya conocen este hermoso lugar, no duden en venir otra vez a recorrer sus pasillos, y si no lo han hecho, no lo duden más y vengan aquí enseguida. Pues ha llegado el momento de despedirnos, vagabunderos, y les recomendamos que nos visiten todos los lunes por www.inspiratv.com.mx. Claro que sí, además recuerden que sus sugerencias y comentarios serán bienvenidos en informacion@inspiratv.com.mx. Y les recomendamos que se den una vuelta aquí al Museo Frida Kahlo, el cual abrirá de noche y realizará visitas nocturnas dramatizadas. Estas se llevarán a cabo el último jueves de cada mes a partir de las 7 de la noche, y para mayor información visiten la página del museo, que es www.museofridacahlo.org.mx. Se desconectan de ustedes sus amigos Juan Carlos de la Mora y Fernanda Albarrán. Así que, ¡Hasta la próxima!